Reyes y sacerdotes es como hemos titulado este capítulo. Repetidas veces se nos ha dicho en las Sagradas Escrituras que nosotros los creyentes, después de haber creído en el Señor Jesucristo, fuimos hechos reyes y sacerdotes. La pregunta es, ¿cómo que fuimos hechos reyes y sacerdotes? Bueno, si al aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos hechos reyes y sacerdotes que éramos antes. Bueno, déjeme decirle, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que antes de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, la palabra de Dios afirma, por ejemplo, en el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, que éramos hijos del maligno, éramos hijos de Satanás, y nuestro destino era el mismo destino que le espera a Satanás, la condenación eterna, la eterna separación de la presencia de Dios y nuestro cuerpo, alma y espíritu depositado en un lugar que se llama el lago de fuego. Por lo menos así dice la palabra de Dios, que por causa del pecado vamos camino a la condenación eterna. Bendito sea el Señor, mas ahora en Cristo, el día que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, invitamos al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón, todos nuestros pecados fueron perdonados, fuimos lavados literalmente de todos nuestros pecados y adoptados como hijos de Dios. Ahora fuimos trasladados del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de Dios. Hemos muerto a la paternidad de Satanás y nacido de nuevo, pero ahora dentro de la familia de Dios y ahora como hijos de Dios. De modo que Dios es nuestro Padre. Ahora bien, si hemos sido trasladados al reino de Dios, ahora somos súbditos del reino de los cielos. Por lo tanto, herederos de la promesa, por lo tanto, reyes y sacerdotes. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 6? Apocalipsis, capítulo 1, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, nos dice el apóstol Juan aquí en el libro de Apocalipsis. Si recordamos bien en algún capítulo, creo que muy reciente, creo que el capítulo anterior que grabamos, hablamos de que el Señor Jesucristo, según el autor del libro de Hebreos y según la profecía en el libro de los Salmos, entre otros, fue constituido sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Recuerda usted? La profecía está ahí, en el libro de los Salmos, en el capítulo 110, en el versículo 4. Por eso cuando el Señor muere en la cruz del Calvario y derrama hasta la última gota de su sangre, esa sangre que el Señor derramó fue derramada sobre el arca de la propiciación, que se cree que se encontraba oculta y escondida debajo del monte de la calavera en una caverna. ¿Tiene sentido? La palabra de Dios algo dice al respecto. Y por esa razón, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario también, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Son detalles muy interesantes. Cristo fue constituido sacerdote según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes fueron constituidos para promover el nombre de Dios, la adoración a Dios, entre otras cosas, pero también, entre comillas, mientras vivían, para interceder
por los pecados del pueblo. Y ahora el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, su sangre es derramada. Su sacrificio tiene que ser presentado en alguna parte. Su sangre es derramada, cae en la tierra, penetra las profundidades, llega a esta caverna, cae sobre el arca de la propiciación, y el velo del templo se rasga, ¿verdad? Por lo menos así se nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 50 al 51, dice la palabra de Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. La pregunta es, ¿por qué y para qué? Bueno, déjeme decirle que para ejemplizar, quizás, no sé cuál sería la expresión o la palabra, para declarar que había sido abierto un camino de acceso directo a Dios. Nadie podía entrar al templo, no podía pasar del atrio, del patio exterior, no podía entrar al lugar santo, donde se encontraban algunos implementos ahí, el candelabro de oro, la mesa de los panes, en el frente estaba el altar del incienso, el velo, y del otro lado el lugar santísimo, donde supuestamente debía estar el arca de la propiciación, en este lugar, que era algo así como el trono de Dios en la tierra, por decirlo de alguna manera. Nadie podía entrar al lugar santísimo, ningún levita, ningún sacerdote, era solo el sumo sacerdote quien podía entrar. Bueno, cuando el Señor Jesucristo muere, su sangre es derramada, cae sobre el arca de la propiciación, que desde Nabucodonosor se encontraba oculta en una caverna debajo del monte Calvario, y el templo se rasga de arriba abajo, perdón, el velo del templo se rasga de arriba abajo, recordándonos que ahora se había abierto un camino de acceso directo al Padre por medio del Señor Jesucristo. Después de su resurrección, el Señor Jesucristo entra en el cielo, al lugar santísimo original, a la presencia de Dios, y presenta un sacrificio, presenta su sacrificio por la expiación de los pecados de toda la raza humana. Su propia sangre la presenta al Padre como expiación por los pecados de toda la raza humana. Vuelvo a repetir, algo que solo el sumo sacerdote podría hacer. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hay que recordar que todo lo que había en el tabernáculo, todo lo que había en el templo, el altar del holocausto, el lugar santo, el lugar santísimo, todo era una copia de lo que hay en el cielo. Así que dice la palabra de Dios que después de su resurrección el Señor entra al cielo, a la presencia de Dios, al lugar santísimo original, y presenta un sacrificio por la redención y expiación de toda la raza humana, su propia sangre, abriendo un camino, una brecha de acceso directa a Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Si usted sigue leyendo, el autor dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia.
Tenemos libre acceso ahora a la presencia de Dios. Quizás por eso el Señor Jesús dijo en algún momento: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Él abrió un camino de acceso al Padre. Bueno, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados e invitamos al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón, somos perdonados. Todos nuestros pecados son perdonados. Somos lavados con la sangre del Señor Jesucristo y pasamos a formar parte del reino de Dios. Ahora somos herederos de la promesa, por lo tanto, reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, ¿verdad? Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo reiteradamente, y en esta ocasión en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, al aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, a ser lavados con la sangre de Cristo, a ser adoptados como hijos de Dios, a ser trasladados al reino de Dios, a ser hijos de la promesa, entonces ahora somos hechos por el Señor Jesucristo reyes y sacerdotes. Eso quiere decir varias cosas. Número uno, nos debemos a Dios 24 horas al día. El servicio de sacerdocio no era un servicio, como quien dice, itinerante, o sea, a veces sí y a veces no. Usted era sacerdote 24/7, 24 horas al día. Entonces, la primera cosa que aprendemos de que ahora somos reyes y sacerdotes es que nosotros debemos a Dios 24 horas al día. ¿Cómo es posible? Yo tengo otras obligaciones, tengo esposa, tengo hijos, tengo un trabajo, tengo una responsabilidad. ¿Cómo puedo yo ahora deberme a Dios 24 horas al día? Pues sí, porque soy hijo de Dios. Y además Él me ha constituido como rey y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, eso no solo es posible, pero si es así, la palabra de Dios dice que como reyes y sacerdotes debemos vestirnos de santidad. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que en el Antiguo Testamento, todavía en el Nuevo Testamento, los sacerdotes tenían una vestimenta. Ellos tenían una vestimenta, de hecho usaban túnicas, y las túnicas eran de lino blanco. Usted puede ir conmigo al libro de Éxodo, si así lo desea, al capítulo 28, al versículo 39. Y dice la palabra de Dios: y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. ¿Dónde dice que las vestimentas de los sacerdotes eran blancas? Ahí está diciendo, dice que eran de lino, y el lino era blanco, ¿verdad? Ellos tenían una vestimenta, ¿verdad? Y eran blancas, como las vestimentas o las túnicas que se le entregarán a los servidores de Dios un día en el santuario del cielo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5? Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Usted puede seguir leyendo todo el libro de Apocalipsis, y dice la palabra de Dios que a sus siervos fieles, a los creyentes que le han sido fieles, un día delante de la presencia de su Padre, serán honrados por su servicio y se les entregarán vestiduras blancas. Y al que no, pues la palabra dice que andará en ropa interior, como quien dice, para su vergüenza, en algún momento. Pero dice como las túnicas o las vestiduras de los 24 ancianos que están delante de la presencia de Dios, y entre otras cosas que representan la iglesia glorificada. Usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 4, como las túnicas que vestirán los 144,000 y aquella multitud de creyentes que un día van a salir de la tribulación. Entonces, los sacerdotes se vestían de vestiduras
blancas. Los sacerdotes levitas, que es de los que tenemos referencia, además de vestir túnicas blancas o de lino fino, portaban una mitra, ¿verdad? Una mitra como las que usan, entre comillas, los obispos o los papas católicos, o una especie de turbante, una mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra una diadema de oro con una inscripción que decía santidad a Jehová. La pregunta aquí es, ¿por qué vestían de blanco? ¿Por qué los carniceros, por lo general, visten de blanco? ¿Por qué los médicos, los doctores o las enfermeras visten de blanco, salvo algunas marcadas excepciones? Bueno, por el concepto de higiene, de pureza, de limpieza, por el concepto de un mayor respeto, consideración y admiración a la persona que porta ese uniforme, al reflejar el nivel de limpieza de estas personas o del sitio donde laboran, al distinguir con facilidad, por ejemplo, las manchas de sangre o las manchas de suciedad. No es lo mismo, por ejemplo, un mecánico que por lo general usan uniformes de color azul o color oscuro y se llenan todos de grasa y a veces es un poco complicado distinguir cuándo está sucio o no. Claro que con el tiempo va a ser muy fácil hacerlo, pero si usted viste de blanco, la mínima mancha se va a distinguir. Entonces vestían de blanco por este concepto, el concepto de higiene, de pureza, de limpieza, inclusive del lugar donde ellos laboraban o trabajaban. En el caso particular de los sacerdotes, reflejar la pureza y santidad de su vida y de su ministerio. Ellos eran siervos de Dios y debían, como siervos de Dios, reflejar santidad con sus vidas. Ahora bien, si nosotros somos reyes y sacerdotes, entonces debemos vestirnos de santidad y debemos reflejar esa santidad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 14 al 16? Básicamente, replicando las palabras del Señor, dijo, sed santos porque yo soy santo, o sed santos en toda vuestra manera de vivir porque yo soy santo. Y si somos reyes y sacerdotes, entonces nosotros, los creyentes, debemos vestirnos de santidad. Desgraciadamente, hoy los creyentes y aquellos que inclusive se llaman siervos de Dios y sirven en el altar o ministran en el altar, se visten como quieren o como les da la gana. Se comportan como quieren, hablan como quieren, van a los lugares que ellos quieren ir, sin distingo, y ya no hay una diferencia, una distinción entre una persona que es creyente y uno que no lo es. Hoy resulta que los creyentes, que los siervos que ministran a Dios en el altar, fuman o toman. A mí me han dicho, bueno, pero es que Spurgeon, Carlos Spurgeon, el gran predicador, él fumaba pipa. A mí no me importa si fulano o mengano fumaba o no fumaba pipa. La palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y debemos reflejar en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, santidad. Es lo que la palabra de Dios dice, es lo que la palabra de Dios afirma. Hoy es muy común escuchar a pastores como Dante Gebel y hablar del licor y hablar de la cervecita. ¿Y qué importa? ¿Por qué te asustas? Es una cervecita, no hay ningún problema. O escuchar a Marcos Witt decir que fueron a Argentina y que en Argentina en una pizzería les sirvieron jarras de cerveza porque es la costumbre y la tradición. A mí me importa la costumbre y la tradición. La palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes.
Desgraciadamente, el liderazgo reconocido en el mundo entero se ha corrompido y se ha pervertido, y esos son los modelos que nosotros estamos siguiendo imitando. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y debemos reflejar en nuestras vidas la santidad de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Parece o que no sabemos quiénes somos, o hemos olvidado con el tiempo que somos hijos de Dios, que somos reyes y sacerdotes y siervos del Dios Altísimo, que nos debemos a Dios y debemos servirle al Señor tiempo completo, así 24/7, en todo tiempo. Esa es la segunda cosa que aprendemos. La primera es que debemos vestir, si somos reyes y sacerdotes, debemos vestirnos de santidad. Debemos ponernos la camiseta. Debemos identificarnos con el Señor Jesucristo. Y la segunda cosa, que si somos reyes y sacerdotes, aunque ya lo habíamos mencionado, es que debemos servirle al Señor tiempo completo, o sea, 24/7, en todo tiempo, en todo momento, con nuestras vidas, con nuestros dones y a través de nuestro testimonio. En comunidad, con mi matrimonio, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, donde esté o donde yo vaya. ¿Cómo es que dice el dicho? Luz en la calle y oscuridad en la casa. Desgraciadamente, ese es un concepto que ha cambiado. Hoy los creyentes y los siervos de Dios son oscuridad a cualquier lugar donde van. Son oscuridad en cualquier lugar donde se encuentran, porque no hay una marcada diferencia entre uno y el otro. ¿Qué dice? Usted recuerda, yo lo voy a buscar por usted, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo, y es muy interesante porque si usted analiza lo que el apóstol Pablo dice en Efesios, prácticamente desde el capítulo 5 y en todo el capítulo 6, está hablando del matrimonio, está hablando de las esposas, está hablando de los esposos, está hablando de los hijos, está hablando de los patronos, de los obreros, y de repente dice aquí en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 5-7, siervos. Pero repito, anteriormente venía hablando de las esposas, de los esposos, de los hijos, etc. Entonces de repente dice en el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, no como, o dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. La esposa, o sea, el esposo en el matrimonio, los hijos en la familia, siervos, dice, bueno, entonces en el trabajo, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. En Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 23, el apóstol es mucho más concreto. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. De esa manera podemos servirle al Señor 24/7. De esta manera podemos hacerlo. Desgraciadamente, yo escucho, y digo desgraciadamente, en todos los medios informativos, en las redes, en el televisor, en la radio, en la prensa escrita, yo oigo hablar de salmistas y adoradores. Un salmista es uno que canta salmos, y si yo canto salmos, entonces yo soy un salmista. Pues se habla de salmistas y adoradores, ignorando que ahora en Cristo, al ser reyes y sacerdotes, todos somos salmistas y todos somos adoradores. Pero hoy tendemos a decir que unos sí pueden adorar y servirle al Señor y otros no. Eso es una gran mentira. Eso no es verdad. Eso tiene que venir seguramente de Satanás. Pero la palabra de Dios dice que el creyente fue hecho rey
y sacerdote. Por lo tanto, debe vestirse de santidad y andar en santidad y debe servirle al Señor 24/7. ¿Cómo? A través de su vida, a través de su matrimonio, a través de su familia, a través de su trabajo, a través del trabajo que desempeña, porque lo hace todo de la mejor manera para el Señor. O sea, a través de su testimonio puede servirle al Señor 24/7. Entonces no me diga a mí que existen salmistas y adoradores, porque el concepto primordial de la palabra adorar quiere decir postrarse hasta el piso, hasta el suelo, de manera rasa, delante de uno que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hacen los 24 ancianos? Vestidos de blanco, con coronas de oro sobre su cabeza, se postran delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que las 4 seres vivientes o querubines que están en su presencia comienzan a cantar y a decir: Santo, 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 Santo. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido llamados a servirle. Oiga, enseñando y predicando la palabra de Dios a través de nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice? Y prácticamente no quería mencionarlo, pero bueno, salió a la luz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos reyes y sacerdotes. Hermano, pero es que ese texto de 1 Pedro 2:9, según el apóstol Pedro en el capítulo 1, en el versículo 1, está siendo dirigido a los judíos, o sea, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí es cierto? Todo aquel que crea, judío o no, ha sido constituido en un rey y un sacerdote. Sí, aquí está hablando de los judíos. Pero al igual que el pueblo judío, que es un linaje escogido y es un real sacerdocio, una nación santa, y que fue adquirida para proclamar el nombre de Dios, el creyente, según los otros textos que usamos, ha sido llamado como rey y sacerdote a vestirse de santidad y a servirle al Señor tiempo completo. No calentar bancas, porque a veces ponemos solo excusas que el pastor, que la iglesia. Mire, váyase de esa iglesia. Salga de la autoridad de ese pastor. Vaya y busque otra iglesia, otra cobertura y otro pastor. Pero si va a estar ahí, sírvale a Dios con corazón. No como haciéndolo para los hombres, sino para Dios. Y si no, cierra la boca. Perdón. Es que a veces las excusas son demasiado grandes por las cuales no servimos a Dios. Nosotros fuimos llamados y constituidos como reyes y sacerdotes para servirle al Señor, para enseñar y predicar la palabra de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Y no lo hacemos ni a través de nuestra vida, ni a través de nuestro testimonio, ni de ninguna manera. Hoy queremos recordar que nosotros somos embajadores y representantes del gran rey en esta tierra. Si la gente es dura, si la gente no quiere oír, si la gente no quiere escuchar, es porque nuestra vida no refleja la verdad eterna de la santidad y el amor de Dios. Así de simple. Es que cuando las vidas de las personas, de los creyentes, trascienden, ¿sabe qué va a pasar? Nuestros amigos y familiares van a acercarse a nosotros y nos van a decir: ¿cómo hago yo para tener lo que usted tiene? Es así de simple, es así de sencillo. Por favor, comportémonos como lo que somos. Somos hijos de Dios. Fuimos lavados con la sangre del Cordero. Fuimos constituidos por el Señor Jesucristo como reyes y sacerdotes. Y debemos vestirnos de santidad. 2. Comportémonos como que somos. Somos siervos de Dios.
embajadores del Dios Altísimo, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Y podemos reflejar en nuestra vida el amor y la santidad de Dios, como aquellos que un día tendremos que darle cuenta a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 10? ¿Usted recuerda? Bueno, la palabra dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo te lavé con mi sangre, yo te compré con mi sangre, te constituí como un rey y un sacerdote, un embajador y representante de mi Padre, del Dios Altísimo, que has hecho todo este tiempo. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Tenemos libertad, por aquello que lo quiera mencionar, pero no para hacer lo que nos da la gana. No tenemos libertad para hacer lo malo. Tenemos libertad para hacer lo bueno. Por favor, examine su vida, ya sea que esté empezando, ya sea que esté en la adolescencia espiritual o en la edad adulta espiritual. Examinemos nuestras vidas y recordemos quiénes somos y a quién nos debemos. Mi nombre es Carlos Corrales. Espero que la pases muy bien.